Hermanos, que la paz de Cristo sea con usted, conmigo, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel en el proceso del fin de los tiempos, de los gobiernos gentiles sobre Israel. Vamos a terminar hoy el tema 86. Interesante ese tema. Lo habíamos dividido en 4 secciones porque es un tema bastante larguito, ¿verdad? Y este tema prácticamente pues brega con el capítulo 12 de Revelaciones. Se supone que ya para el capítulo 12 de Revelaciones ya la iglesia de rapto se fue, o la iglesia del arrebatamiento, y estaríamos entonces en el proceso de las semanas 70 de Daniel, en donde Israel estaría pasando por los 3,5 años de paz aparente después de haber firmado el contrato con el sistema anticristo, y después vienen los 3 años y medio de la ira final de Dios, con las 7 copas de la ira final postrera de Dios sobre todos los pueblos que están alrededor de Israel y las naciones que se levantaron en contra del pueblo de Israel y en contra de los pueblos, ¿verdad?, que estaban asistiendo a Israel, para Israel obtener su milenio en el proceso del fin de los tiempos del gobierno de los gentiles. Vamos entonces a entrar al escenario, quitamos ese tema 86, rapidito lo discutimos, ¿ok? Que Dios bendiga, hermano. El tema 86 en la computadora aparece, ya lo hemos mostrado con capítulo 12, la mujer encima de la luna, donde la luna es el símbolo de la iglesia de Cristo, el reflejo del sol atrás de esa mujer que es Jesucristo, el sol de justicia, nuestro sol de justicia, su sistema de justicia a favor de Israel. La mujer simbolizando a Israel con las 12 coronas, que prácticamente son las 12 tribus de Israel, y los que serían salvos de forma simbólica, ese número simbólico del 144,000 que ya yo les he explicado, que serían salvos en esos procesos de tribulación, grande tribulación que ha venido pasando ese pueblo a través de las edades, desde que Cristo ascendió, abrió los sellos de Daniel y empezaron a cumplir todas las profecías de juicios sobre Israel a través de los tiempos, hasta llegar al final de la séptima trompeta, que es la séptima, el inicio de la séptima trompeta, que son las profecías bíblicas cumpliéndose al pie de la letra, hasta que se oiga el toque final y es el rapto de la iglesia. Pero ya para esta etapa del capítulo 12 ya la iglesia se fue, y lo que estamos observando durante esos 3,5 años de paz aparente es la prédica del evangelio eterno, de las vírgenes fatuas que se quedaron junto con Israel, de los que se vayan convirtiendo, pregonando en contra del sistema anticristo que se va a estar manifestando en todo su esplendor, tanto en la política, la economía como en la religión. Fíjense que para esa época de ese capítulo 12 yo había reportado esta noticia que la había conseguido desde 1989, donde ya Estados Unidos venía haciendo la advertencia. Dice: Estados Unidos fustiga persecución mundial de cristianos. El mismo Estados Unidos ya estaba diciendo que iba a haber gran persecución de cristianos en los próximos décadas que iban a venir, que son estas que estamos viviendo hoy día, y ya eso se está dando. Parece que ellos tenían algún tipo de información, que sabían que eso sí va a ocurrir en estos tiempos en que nosotros estamos metidos en este tiempo, para la época del 2020. Además, como ya, pues ya vamos entrando Israel al proceso de la ira postrera, y todos esos países que entren allá al Valle de Megiddo a recibir la ira postrera de Dios, es la gran ira de Dios, la grande tribulación, Israel y las fatuas en esa grande tribulación. Con este extracto terminamos, entonces caemos en el tema 87, que es un poquito más acerca de lo que les he hablado, que es la herida de la bestia que se sanó, y que es el tema 87, que lleva por título, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, que significa la herida de la bestia curada o sanada. ¿Ok? Pero vamos entonces a terminar ese tema 86 de la siguiente manera. Dice: debo recordar en cuanto a este asunto de las computadoras, ¿verdad?, el cual se viene tratando de dominar la voluntad y el intelecto humano para el fin de los tiempos de los gentiles, tal y cual Daniel lo predijo. Y la ciencia aumentará. Dios le dijo a Daniel: y la ciencia aumentará. Será otra de las señales contundentes que contaremos nosotros los de la iglesia del rapto o el arrebatamiento, que la ciencia está aumentando, hermano, pero de forma vertiginosa. Esto es de que en el fin del tiempo de los gentiles, cuando ya ellos vayan terminando todo ese fin de los tiempos, que Dios entre juicios con ellos, y antes de ir a recibir su milenio, vamos a ver cómo esa ciencia va a aumentar. En el año 2000 del calendario gentil, no del judío, no del judío, que es lunar, el gentil es un calendario, ¿verdad?, el greco-romano, y no es solar más que lunar. Pues en el año 2000 del calendario gentil se desarrolló una falsa profecía, que muchos de los
Me acuerdo que cuando yo estaba viviendo en Orlando, muchos de los hermanos en las diferentes iglesias cristianas empezaron a ir una profecía de que el fin del mundo venía para el 2000. Y son falsas profecías de las iglesias apostólicas que van con la doctrina de San Agustín y que se han metido dentro de las iglesias evangélicas y han hecho apostatar a las iglesias evangélicas y lo han hecho creer de un montón de profecías que no son profecías conforme a como la palabra de Dios lo estipula, en relación a Israel como el centro de la profecía. Y empezaron a decir que era el fin del mundo para el 2000. Y para el 2000 no vino ningún fin del mundo. Y sáquese de la cabeza la idea de que el fin del mundo viene ahora para estos tiempos con todo lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo hoy día son los principios de dolores y ya entrando en los dolores de parto que va a tener Israel para Israel entrar en la semana 70 de Daniel. Y entonces los gentiles van a ver todos esos dolores de parto de Israel, pero también los principios de dolores con ellos, que es como el Señor lo dijo en Mateo. Pero todavía no es el fin, porque dirán helo aquí, helo allí, y no le creáis, porque el Señor no va a bajar a la tierra en este instante. El Señor nos viene a buscar a los cielos y nos va a llevar para los cielos. ¿Entiendes? La Virgen es prudente. Por tanto, esta profecía de que en el año 2000 venía el fin del mundo era profecías falsas. Y lo que están diciendo hoy día, todas esas profecías que ustedes vean en YouTube por ahí, de un montón de gente metiendo falsas profecías y diciendo, ay, que recoja comida, que guarde comida. No, nada de esas cosas son de Dios, hermano. Eso Dios no nos ha llamado a guardar comida, ni a estar pendientes de que vamos a pasar necesidad, ni nada de esas cosas. No, para el pueblo de Dios hay prosperidad, hay gozo, hay alegría, hay provisión. Y Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Pero ¿cómo nos va a guardar a las presentes de la hora de la prueba? Nos va a llevar casi hasta el límite de cuando ya empecemos a ver la angustia grande que va a empezar a pasar por toda la humanidad y los juicios que la humanidad va a empezar a recibir. Pero nosotros nada de esas cosas nos van a tocar porque el Señor nos va a raptar, nos va a llevar. Lo que van a pasar por esa gran tribulación son las vírgenes fatuas, que no tuvieron el conocimiento verdadero y no se prepararon espiritualmente para irse en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ok? Entonces, fíjese que ya en el año 2000 del calendario gentil se desarrolló una falsa profecía acerca de que para esa fecha vendría el fin del mundo y que se daría la parucía de Cristo. Que la parucía es que todo ojo le verá. En este momento no va a haber la parucía. Es la epifanía de Cristo, Cristo en las nubes llamándonos a la iglesia para llevarnos a las moradas celestes. Cuando el Señor venga por segunda vez con nosotros, entonces ahí es la parucía. Una de las parucías de Cristo, porque también Cristo va a tener otra parucía al fin del milenio. Cuando todo ojo le verá y entrará entonces el juicio final donde los cielos se enjollarán, como dice Pedro. Y el Señor entonces entrará en el juicio final sobre la tierra por las naciones aquellas que pues el Señor no los destruyó en ese momento, sino que los limitó. Que es Gog, Magog, Togarma, los hijos de Togarma, los reyes de Oriente, todo. El Señor los va a manipular allí, los va a controlar en el valle de Megiddo. Y van a beber de la ira postrera de Dios. Y las cuatro fuerzas van a entrar allí, incluyendo Estados Unidos, va a estar allí el águila también. ¿Ok? En el año 2000 vino esa falsa profecía y decían pues que se daría la parucía de Cristo, que Cristo retornaba a la tierra. Me incomodaba oír sendos disparates, a mí me incomodaba, porque el Señor me había dado la palabra profética en aquel instante. Lo que pasa es que fui perseguido en Estados Unidos por las iglesias donde yo traté de llevar este mensaje, me persiguieron. ¿Ok? Iglesias como la Calvary Church en Estados Unidos me persiguió. Me persiguieron y mandaron gente que estaban ligados al sistema del FBI de Estados Unidos y que los utilizan dentro del FBI y son agoreros y son gente dada a la brujería, al satanismo. Y fueron y llevaron gente satánica a casa a tirarme conjuros, a tirar maldades dentro de mi apartamento en casa. Y mi ex esposa es testigo de eso. Y mandaron al FBI a preguntarme, unos americanos del FBI a preguntarme qué era lo que yo estaba escribiendo y por qué yo estaba diciendo que Estados Unidos estaba en la profecía, que dónde yo encontraba Estados Unidos en la profecía. Dios los mostró que están dentro del plan profético de Dios y la sexta nación, el sexto monte grande contra, ¿verdad? En el dominio de tratar de regular a Israel, lo que Israel pueda tener y decir hasta aquí tú llegas y te vamos a amparar y te vamos a ayudar, pero hasta aquí, pero no te pases de aquí. Pero es que Dios es el que va a lidiar con Israel y le va a dar las tierras que le pertenecen a Israel, que van hasta las colindancias de Ur de los Caldeos, hasta casi Babilonia, lo que era la antigua Babilonia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Israel tiene ese deseo de hacerlo y conquistar esas tierras porque les pertenecen a ellos y porque Dios se las dio. ¿Ok? Y al sur hasta el Negev, casi llegando hasta Egipto, metiéndose casi hasta Egipto. ¿Ok? Pues todo eso le va a pertenecer a Israel para el milenio. Entonces, ¿quién es Estados Unidos para controlar a Israel? No es Estados Unidos el que le va a dar ese milenio a Israel, es Israel. Él va a pelear por ese milenio y Dios se lo va a dar a ellos. ¿Ok? Entonces,
Me incomodaba oír siendo disparates, sin embargo, algo estaba en lo cierto, que desde el 1999, los 3-6 invertidos, a G20, entonces puestos hacia arriba, 1999 se venía sutilmente cambiando el sistema internacional de todos los sistemas tecnológicos computarizados que se han venido usando en el globo terráqueo, aún hoy día en el 2020, hermanos. Continúa este proceso a tal magnitud a nivel de que los sistemas de redes de computadoras a nivel mundial han sido interconectados unos a otros, todo esto como un gran sistema de comunicación, la cual puede confirmar lo que el mismo libro de Revelaciones capítulo 13 nos reveló ser el sistema de la gran bestia que salía de Revelaciones en el capítulo 13. ¿Okay? Ese es su sistema o su imagen, la imagen del sistema de la bestia, que es el sistema computarizado a través de todas esas redes enchufadas y conectadas unos con otros en todos los países a nivel internacional. Esa es la imagen del sistema de la bestia. Esto redundará en el dominio y el control de todo pueblo, nación y lengua a través del globo terráqueo. Y me explico, desde el 1999 se cayó bajo la influencia del nuevo sistema de comunicaciones, en donde la imagen de la bestia, oiga bien, se le dio vida, alma. Y el alma es el alma es el asiento de las emociones en el ser humano. El alma es el asiento del deseo, de la voluntad, de yo quiero, yo deseo, yo lo voy a hacer por mí mismo. Ok, pues así mismo la computadora, que es la imagen de la bestia del sistema, va a tener el deseo y va a dar comandos y mandos y va a tomar decisiones por el ser humano en muchas áreas del saber, prácticamente de todo el saber del conocimiento humano, la medicina, la religión, la economía, la educación, etcétera, etcétera. Va a estar en todos los dominios del saber, ¿ok? Las artes, la filosofía, la ciencia, ¿ok? Etcétera. Entonces, esto es, se le dio voluntad propia a través de la inteligencia artificial, y todo esto viene a través de programas de inteligencia artificial, el cual la asiste en poder tomar decisiones por sí misma y hablar. Las computadoras te van a hablar. En este caso, yo le puse aquí ahora, pero esto es más reciente, esto yo no lo tenía dentro del escrito, pero el Señor me lo permitió ponerlo ahora. Un ejemplo lo tenemos en el caso de la computadora, con el programa de Alexa, que te habla y te sugiere en la toma de decisiones para las cosas que tú estés haciendo en el diario. ¿Ok? Otro ejemplo lo vemos en las películas que ya de Hollywood nos presentaron a través de iRobot. ¿Te acuerdas la película de iRobot? Y la Matrix como una imagen de mujer con su famoso holograma. Y la matriz te hablaba y te decía, ¿ok? Y como ya desde ese momento nos están presentando que sea de forma alegórica y de forma imaginativa y de forma de fantasía, esa Matrix que te habla y le habló al personaje que hacía Will Smith, que tenía un brazo biónico y lo metía sobre la computadora así y la desencajó, la desenchufló prácticamente y la mató para evitar de que los robots se quedaran con el mundo. Pero no sabemos, aunque eso suena fantástico, pero no está lejos de una realidad que podría ser no muy lejana para los humanos cuando venga el momento de la grande tribulación. No sabemos a qué esas vírgenes fatos y Israel se va a enfrentar cuando tiren todo el sistema de robotizado y computarizado a pelear en esa guerra del Valle del Megido. No sabemos si por lo que van a estar peleando las naciones del mundo sea con robots, ¿ok? Entre una de muchas cosas que pueda pasar. Las escrituras hablan acerca de que, ¿verdad?, de esa imagen de la bestia que se le dio vida y alma, esto es, se le dio voluntad propia a través de la inteligencia artificial y en el cual asiste en poder tomar decisiones por sí misma y hablar, esto es dar respuestas de la solución de problemas terrestres a través de la imagen del computador. Las escrituras hablan acerca de estos eventos, esto es, mostrándonos o narrándonos mediante la figura arquetípica de la bestia terrible que salía de la mar en Revelaciones capítulo 13. Lo que este sistema de gobierno propulsaría en las últimas generaciones gentiles en el orbe terrestre. Cuando hablo de las últimas generaciones gentiles del orbe terrestre, pues son los últimos sistemas, las montañas que yo les he mostrado aquí, que el sexto es Estados Unidos y ya desde el 1990 tomó la decisión de entrar allí a Meso Oriente, a atacar una nación semita, y así sucesivamente han ido otros países, tanto de Rusia, como de Togarma, que es Turquía, como de los países europeos a través del mercado común europeo, han querido seguir entrando a Medio Oriente, invadiendo nación tras nación, ¿verdad?, de los países de la simiente semítica, invadiendo prácticamente a Egipto, invadiendo a Libia, invadiendo ahora a Siria,
específicamente no a Siria, los que son del gobierno de los sirios como tal, sino todo lo que pertenece a la parte semítica de los sirios que los han invadido y los quieren destruir. Persiguiendo también cogiendo aversión contra los musulmanes de Irán, ¿ok? Y cogiendo aversión de nuevo contra Afganistán, aunque están allí, Sam Dios dice que los liberaron, y a Irak le han desordenado sus gobiernos de tal manera que esa gente ahí no puede prácticamente ni moverse ni a diestra ni a siniestra, con amenazas de que los puedan hasta atacar de nuevo, y así por el estilo. Este tipo de sistema es prefigurado a través de la figura arquetípica que se nos presenta por Juan el profeta en el capítulo 13 de Revelaciones. Esa es la gran bestia, hermano. Y ya yo les he explicado aquí de múltiples formas cuál es esa gran bestia. Este tipo de figura arquetípico es simbólico de muchedumbres de pueblos. Esa gran bestia de Revelación 13 son muchedumbres de pueblos, lenguas y naciones que se estarán identificando con ese sistema del anticristo. Esto ha sido explicado en esta hermenéutica en los capítulos previos. Antes de explicar lo que puede interpretarse en el capítulo 13 de Revelación, es necesario aclarar lo que se entiende esta nueva hermenéutica en relación a la herida de la bestia que se nos presenta en la gran bestia, y que lo vamos a profundizar en el próximo tema. Y que todo el mundo se asombró y se fue tras la gran bestia. Los intérpretes clásicos proveen un sinnúmero de interpretaciones antinómicas, o sea, contradictorias, y sin ninguna consistencia lógica de lo que pueda significar e interpretarse ser la alegoría que se hace de la herida de la gran bestia. Cuando hablan entonces de la herida de la gran bestia, los intérpretes clásicos la alegorizan y la llevan de ser algo alegórico, lo llevan a algo quieren hacerlo literal, porque se confunden con Revelación 13 al decir que la interpretación de Revelación 13 es la figura típica del hombre anticristo, cuando no es el hombre anticristo. Esa es según las teorías de San Agustín y las teorías de los bautistas del sur de Estados Unidos, que han seguido la tradición a las antiguas interpretaciones de San Agustín y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde han visto esa Revelación 13, para ellos no incluirse, han visto Revelación 13 como si fuese la figura típica del hombre anticristo, cuando ese no es el hombre anticristo. Esa es la figura arquetípica del sistema de gobierno y geopolítica internacional que va a estar imperando para estos tiempos, y al cual Dios me lo ha permitido verlo claro a través de la interpretación de los 7 montes contra Israel y el octavo que era perdición, que es la Unión Europea. ¿Okay? Y ahí sí estamos viendo bien claro Israel como centro profético, la profecía clara, que lo estamos viendo al pie de la letra, cómo se está moviendo la geopolítica internacional hoy día. Lo estamos viendo bien clarito. Y eso a nosotros no nos va a tomar por sorpresa, a la Virgen prudente. A las fatuas sí, porque están creyendo a la interpretación profética de la iglesia tradicional católica, apostólica, romana, mezclada con los apóstatas dentro de las iglesias protestantes tradicionales de los Estados Unidos grandes, lo cual no se reconoce. Ahora mismo muchas iglesias de los Estados Unidos no se reconocen dentro de la profecía a ellos, como que ellos son los intocables, yo de esa copa no voy a beber. Ellos van a beber de la copa de la ira de Dios también. Entonces Dios estaría mintiendo y estarían fuera dentro de las 4 fuerzas. No podemos ser tan tontos y tan ignorantes como pretender de que Estados Unidos, que es una de las potencias mundiales grandes, si no la mayor, no esté en el día del Valle de Megiddo. Van a estar ellos también allí metidos. ¿Qué va a ser las consecuencias de Estados Unidos? ¿Qué consecuencias va a sufrir? ¿Cómo su economía se va a afectar? Dios sabe que su economía se va a afectar y van a pasar por un momento difícil, y el sistema anticristo los va a dominar, porque la palabra, la profecía lo dice. Pero después, a la postre, Dios sabrá lo que va a hacer con Estados Unidos. Hay mucho pueblo cristiano ahí, ¿ok? Y con Israel. Entonces, pero no puede dejarse de pasar por alto que ellos van a estar allí también, hermanos. Lamentablemente, favorablemente o lamentablemente, ellos están en el marco profético. Y no podemos dejarle engañar, porque la palabra de Dios es clara. ¿Ok? Entonces, mire, los intérpretes clásicos comentan entonces esos errores hermenéuticos de interpretar estos pasajes como si fuera la figura humana del hombre anticristo. Revelaciones 13. Esto es un error hermenéutico, hermano. Estos pasajes no se refieren al hombre anticristo. Algunos intérpretes clásicos osan decir que esto es la figura de Hitler que resucita, lo cual también resulta ser otra contradicción y otra antinomía, y es una interpretación incorrecta. Cuando usted oye esas profecías, esa interpretación de esa manera, que Hitler va a resucitar y lo vieron con la herida de nuevo, o que Kennedy resucita y lo ven con la herida sanada porque le tiraron un tiro en la cabeza, y estos son disparates inventados por las iglesias tradicionales apóstatas de Estados Unidos y la iglesia católica romana, apostólica romana, que va a seguir en ese proceso de apostasía, porque los católicos que Dios va a salvar, Dios los va a sacar, y los va a sacar de ahí, de esa iglesia apóstata los va a sacar, y los protestantes que Dios va a salvar los va a sacar de esas iglesias protestantes grandes, evangélicas grandes de Estados Unidos, que están metidos en los conceptos apostólicos estos y en el reino aquí ahora,
y son los llamados apóstoles que se están haciendo pasar por apóstoles y profetas. Y los apóstoles y profetas no tienen nada, porque lo que yo conozco son 2 apóstoles que se dejó conforme a las escrituras. ¿Ok? Entonces, otros intérpretes clásicos han osado pensar e interpretar que esto es la figura del presidente norteamericano John F. Kennedy, que murió. Como que si él es el presidente de Estados Unidos asesinado el 22 de noviembre del 63 con un disparo en la cabeza, pues va a resucitar y la gente se va a espantar al verlo de nuevo resurgir. Eso es mentira y nada de eso es verdad, hermano. No creen esas pamplinas. ¿Ok? Los clásicos sostienen que estos tipos de anticristos como hombres podrían resucitar y que la humanidad podría quedar asombrada de su susodicho evento. Por los adelantos científicos que hoy día tenemos y la clonación como un proceso viable, no podría dudarse que esto pueda ser una alternativa. Ok, podríamos pensar que sea una alternativa, sin embargo, aunque los clones, la persona clonada jamás ni nunca será mentalmente y emocionalmente la misma persona con las experiencias iguales del que murió y similares a las vivencias que estos pasaron. O sea, que jamás ni nunca va a ser el mismo. Ok, aunque levanten una clonación de Kennedy o de Hitler, jamás ni nunca serán los mismos. Y no es el mismo espíritu, es un clon. Entonces, por tanto, por cuanto esos son disparates interpretativos y hermenéuticas interpretativas falsas que en nada se alinean a la profecía bíblica. Más bien esa herida de la bestia, vuelvo y le digo, no es literal, sino que es simbólica de el resurgir de la antigua fiera Roma, que hace más sentido a través de cómo esa Alemania fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y separada y cortada, y fue como una herida sobre ellos. La espada de guerra ¿verdad? Vino sobre ellos y los separaron, y al fin de los tiempos de los gentiles ellos vuelven y resurgen económicamente y se unen, y todo el mundo se va en pos de la herida se quedan en asombro al ver que la Alemania dentro de la Unión Europea resurge como potencia económica, que es para el fin de los tiempos del sistema de gobierno de los gentiles, hermano. Eso sí hace más sentido, es más lógico, es más coherente y se alinea muy bien para nosotros las bienes prudentes ver claro el panorama geopolítico de lo que está pasando en Europa y de los juicios que les esperan a ellos por irse en contra de Israel y el milenio de Israel. ¿Okay? Tanto el mercado común europeo, pero más la Unión Europea que el mercado común europeo, donde están los hijos de Gomer, que son los ancestros antiguos de Francia, y lo que es Francia hoy día. Por eso yo digo, mucho ojo y visión hacia Francia con gobierno de 7 años, que sí se parece entonces a los tratados que a ellos les gusta hacer por 7 años. ¿Okay? Que ese hombre anticristo venga y induzca a Israel a que firme ese tratado de paz con los países árabes y con los países musulmanes, etcétera, y con todas las naciones a nivel internacional, para después engañar y meterse y decirles yo soy su Dios, adóreme, y ellos se den cuenta ya tarde, y entonces venga la grande persecución, que va a venir la ira postrera de Dios sobre ellos. Pero también ese anticristo junto con todas esas naciones que vienen en contra de Israel, Dios va a entrar en juicio con ellos allí en el valle de Megiddo. ¿Ok? Dice, entonces podrán ser con las experiencias iguales esos clones y similares a los que estos pasaron, pero jamás ni nunca serán idénticos, lo mismo. Por tanto, eso es una contradicción. Podrán ser semejantes físicamente, pero mentalmente y emocionalmente ni pensarlos, hermanos, ni pensarlos. No se les debe llevar por esos disparates. Estos clonados diferirán significativamente de lo que fue el original en su tiempo. Por otro lado, ¿de dónde los intérpretes clásicos han derivado tan descabellada falsedad? La pregunta yo se los hago a ellos: ¿de dónde sacaron esa descabellada falsedad? ¿Con qué autoridad, sin bases escriturales y de contexto, además sin bases de interpretación por razones de interpretaciones alegóricas, simbólicas, literales, imágenes figuradas o arquetípicas, sacan tan descabellada interpretación de que la herida de la bestia, eso es que resucitan a Hitler, lo que resucitan a John F. Kennedy? ¿Por qué se inventan esos disparates? ¿A quién quieren confundir con eso? Al pueblo de Dios no lo van a confundir, a las vírgenes prudentes no lo van a confundir, porque ya nosotros sabemos qué es lo que significa esa herida de la bestia, y estamos bien claros. ¿Ok? Entonces, cabe preguntarnos acerca de la herida de la bestia de Revelación 13, la siguiente pregunta, que viene presentada como el tema 87 de esta hermenéutica, y que lo vamos a discutir para la próxima conferencia, en el cual pues yo le hago la pregunta para contestársela a usted y traerle más conocimiento al respecto. Dice, de acuerdo a esta nueva hermenéutica, ¿qué significa la herida de la bestia? ¿Curada o sanada? Ahí yo le voy a explicar qué significa eso, y usted lo va a tener bien claro. ¿Ok? Bueno, que Dios los bendiga y que la paz de Cristo sea con todos ustedes, y sigamos orando por la paz del pueblo de Israel. ¿Ok? Dios bendiga, hermano.